Bueno, economía es el tema de todos los días y además el tema polémico que ha lanzado Labaña en una comunicación que tuvo hace poquito que dijo: esto me hace acordar a los militares y a los militares y a Menem, algo por el estilo. Obviamente despertó mucha polémica, que este modelo requiere endeudamiento y termina en un colapso, agregó también, ¿no? Que es lo que tenemos ahí en texto. ¿Vos coincidís que esto termina en endeudamiento? Seguro, porque nos estamos endeudando. No sé si en colapso. Bueno, uno parte de niveles de deuda bajos, pero también es cierto que en el año 92-93, cuando Argentina reestructura el Brady, la deuda andaba por donde anda hoy, después del pago a los holdouts, alrededor de 30 puntos del PBI, sí, cuando descontás lo que se le debe al Banco Central, y qué sé yo, 8 años después estábamos defaulteando, así que el endeudamiento o sea, vos decís que el endeudamiento es como exponencial. Claro, yo diría que lo que pasa es que cuando uno critica el endeudamiento, yo critico el endeudamiento y creo que te lleva también a potenciar el atraso cambiario, porque ese endeudamiento se hace básicamente en el exterior, pero creo que uno tiene que ser consistente y proponer cómo baja el déficit fiscal, porque el endeudamiento está financiando un déficit y ahí es donde yo veo una inconsistencia. Entre lo que dice Labaña, por lo menos, y lo que dice Massa, porque yo lo veo a la gente del masismo proponiendo baja de impuestos, suba de gasto, o sea, financiándolo con impuestos que no generen la recaudación que ellos calculan que van a generar. Entonces digo, el primer destinatario de ese mensaje debería ser Sergio Massa. Bueno, a ver, pero para entender un poquito, para traducírselo a la gente. El presidente dijo en un reportaje que hizo con Clarín, que me pareció interesante las cosas que dijo. Dijo, a ver, critican lo del endeudamiento, pero cuando nosotros llegamos no había una moneda. Digo, y había un déficit enorme. Digo, es lo que dice, ¿cómo lo hubieran hecho de otro modo? Digo, por eso, lo que uno tiene que plantear es la alternativa. ¿Tenía otro modo para hacerlo? Bueno, la alternativa era bajar el déficit fiscal y por lo tanto te endeudas menos. Ahora, bajar el déficit fiscal significa o que hay algún recurso que el gobierno bajó que no tenía que haber bajado, estaba lo del mínimo imponible de ganancias y las retenciones a las exportaciones, que creo que había bastante consenso entre las fuerzas políticas en que había que hacer ambas cosas, después cada cual tendrá su opinión. O requiere bajar algún gasto, y yo no veo ahí que los que están criticando el endeudamiento digan hay que bajar este gasto, ni siquiera critican el nivel de gasto público que hoy tiene la economía. Yo por lo menos lo critico, así que me siento con cierta tranquilidad de conciencia. Pero vos lo criticás porque vos crees que hay que echar gente del Estado. No, yo lo que creo es que tenemos un gasto público que no es financiable. Entonces, lo que vos tenés que tener es un programa de cómo lo vas a resolver. Y ahí aparece una segunda versión del facilismo, que en eso también cae el gobierno, también cae Labaña, a mi juicio, que es que mágicamente se resuelve todo creciendo. Y yo digo, no es tan fácil, porque el nivel de desequilibrio que tiene hoy la Argentina no lo arreglás nada más con la economía creciendo, requiere un poco más de cosas que tienen costo político, por eso nadie Labaña lo que dice es, la inflación no se baja si no es creciendo. Eso es un error. Eso es un error. La inflación se baja con política monetaria. Primero hay que preocuparse, pero dijo esto concretamente, primero hay que preocuparse por generar... pero yo creo que ahí hay que tener en cuenta... Y después preocuparse por bajar la inflación. Yo creo que en realidad, tampoco me gusta centrarme a discutir en Labaña que no está. No, de afuera fácil. Pero como son cosas que circulan todo el tiempo. A ver, el reportaje que hoy sale transcripto en La Nación, que fue bastante más largo de por ahí estos conceptos, yo digo, acá el tema central acá es que le quieran vender a la población de que no hay que corregir, que no hay que ajustar para cómo usa la gente. Y vos, en realidad, si vos te parás en el 2002, cuando Labaña asume como ministro, la economía estaba sobreajustada. Entonces era todo... Si vos mirás las declaraciones de los economistas de aquel momento, la mayoría decíamos, mirá, la economía está sobreajustada. Una vez que vos sobreajustado. Y tenías un superávit externo de 8 puntos del PBI, tenías superávit fiscal, un tipo de cambio que a valor de vale 30 pesos. Te habías pasado de rosca porque por ahí las variables económicas descontaban que la Argentina se metía en una hiperinflación. Cuando paraste las cosas un poco, empezaste a mirar los números y la cosa más o menos podía fluir. Entonces ahí, en una economía que tenía cerca de 25% de desempleo, vos podías apostar a que la recuperación de la economía te fuera cuadrando un montón de cosas. Y yo creo que eso se manejó, si querés, razonablemente, y por eso tenía esa salida. Cuando el gobierno que yo he criticado otras cosas de este gobierno, pero cuando este gobierno hereda la situación, hereda déficit externo, que le deja a Cristina de 2 puntos del PBI, que ahora va a 3, en lugar de los 8 de superávit que tenía Labaña cuando asumió, un tipo de cambio atrasado a 9 pesos, en lugar de los 30 que tenía Labaña cuando ajustó, y un déficit fiscal sin contar intereses de 4 puntos del PBI, cuando Labaña, gracias a Remelenikov, tenía superávit primario de 2 o 3 puntos del PBI. Entonces, en aquel momento, vos podías decir, hay una posibilidad de no tener que ajustar. Hoy la economía, paradojalmente, está endeudándose en el exterior para consumir.
Entonces es como que nosotros le estamos dando la tarjeta de crédito, no para comprarnos una heladera nueva, o vamos a pedir un préstamo al banco para cambiarnos la casa, o el empresario va a pedir para hacer una fábrica nueva o comprar una máquina nueva. No, nos estamos endeudando para ir al supermercado. Eso es la economía argentina hoy. Esa economía necesita un ajuste. Entonces cuando La Baña u otro le dicen, no, le están mintiendo a la gente, le están vendiendo un escenario que no está disponible. Porque entonces vos decís que es inevitable el ajustazo. Es inevitable ordenar la macroeconomía. Y si querés, el gobierno ha hecho poco, porque el ajuste ¿dónde se mide? En la parte fiscal. Porque contra la devaluación inicial creo que el masismo no se quejó. Sí. En la cuarzo fiscal el gobierno no ha hecho nada si tiene hoy el mismo déficit primario que tenía. Lo que ahorró por la eliminación de subsidios se lo gastó en baja de retenciones, el aumento del mínimo imponible, reforzar programas sociales y ahora viene el programa de reparación histórica a los jubilados. ¿Dónde está el ajuste? No hubo ajuste acá. En lo que la gente entiende como ajuste, el ajuste fiscal. Ahora, después te dicen, los salarios están más bajos. Esa es la consecuencia de la devaluación, Chiche. No sé, digo, pero la gente no la está pasando bien. Pero obviamente que no. Por eso digo, vos me decís cuál es el ajuste. El ajuste es que la gente no la está pasando bien. Pero obviamente que no la pasa bien. Pero eso viene de muchos años de populismo, que mucha gente ha criticado en la Argentina, incluyendo a varios de los economistas del Frente Renovador. Y sacarte de encima el populismo lleva mucho tiempo el gobierno. Que otra vez yo hubiera hecho por ahí cosas distintas a las que yo de gobierno, pero te quiero heredó una situación muy compleja. Entonces a mí me parece que no. Pero, por ejemplo, ¿qué hubieras hecho? Si a vos te llama yo creo que vos cuando llegabas en diciembre, ahora ya no se puede lo que yo te voy a decir, vos tenías la opción de hacer política fiscal más dura y política monetaria más blanda que te hubiera llevado a otro tipo de cambio. Y el gobierno eligió lo contrario, hacer política fiscal blanda, porque no hizo nada, política monetaria dura, porque quiere bajar la inflación, lo cual metió a la economía en un atraso cambiario. Entonces lo que hizo es hacer pelota. Pero vos decís que el dólar está barato. Pero sí, claro, lo dice el fondo. El fondo le está diciendo que hay un atraso cambiario de 10-15% en la Argentina. Pero ¿a quién le conviene? No lo digo yo, lo dice la mayoría. La Baña te lo dijo en el reportaje en alguna medida. Pero digo, ¿a quién le conviene el dólar bajo? Pero el dólar bajo yo creo que es la consecuencia de... Cuando vos elegís un programa de que vas a tener un déficit fiscal alto por el costo político, por la situación, por lo que fuere, te vas a endeudar afuera y a eso arriba le arreglas un blanqueo, la consecuencia de eso es atraso cambiario. Es inevitable, como que yo te diga 2 más 2, 4. ¿A quién beneficia el atraso cambiario? A nadie, si el gobierno también está preocupado por el atraso cambiario. Pero vos me decís que necesita el atraso cambiario por el endeudamiento. No, el atraso cambiario es consecuencia del endeudamiento. No, que es al revés. Pero lo que pasa es que en la Argentina, vos sos economista que tenés larga experiencia, nosotros también tenemos alguna experiencia de la calle. Si vos devaluás, te suben los precios y te come la devaluación. Bueno, eso porque normalmente las devaluaciones en la Argentina... Si vos hoy querés el dólar a 20, ponelo a 20, mañana te va a quedar corto. Bueno, espera, Chiche, había momentos para hacer las cosas y las cosas no son en abstracto. O sea, si vos en la Argentina de Kicillof y Fábrega devaluaste y lo que hiciste después fue hacer política fiscal y monetaria expansiva, la cuestión era cuántos meses te ibas a comer la devaluación. 4, 5, 6, 7. Esa era la apuesta entre economistas. Sí. Todo el mundo sabía que... Porque la devaluación te la comen los obviamente, precios. Cuando vos hacés una corrección, la que fuera, en un contexto de un ordenamiento fiscal y monetario consistente con tu política cambiaria, el resultado es otro. Si no, la Argentina no tendría la volatilidad que tuvo de tipo de cambio real. ¿Por Argentina ha tenido periodos que estuvo cara en dólar y barata en dólares. ¿Se puede devaluar o no se puede devaluar? ¿Por qué no despega? ¿Por qué no vienen los brotes verdes? Bueno, yo creo que hay brotes verdes que lo tenés que mirar con lupa y hay algunos brotes que se secaron. ¿Dónde hay alguna reacción de la economía? En construcción. Sí. Las ventas de supermercado en septiembre quedan mal en la caída interanual, pero corregidas personales dieron un poquito mejor, las de shopping center dieron un desastre, la industria sigue para abajo. Depende de dónde mirás. Hubo alguna pequeña reacción en la industria en la punta. Todavía la confianza del consumidor rebotó en octubre. Si eso se consolida en lo que va a dar el 24 la Ditela, eso es un buen síntoma de que por ahí la cosa va a empezar a moverse. La Ditela que tiene un dato positivo. Dio un dato positivo en octubre que en realidad había subido hasta ese nivel 3 meses antes, después bajó, después volvió a subir. Entonces yo digo, vos lo que tenés mucha volatilidad en los indicadores. Cuando haces este serrucho y viene acá y vos me decís, qué bárbaro, no, te digo, si ya tuvimos eso y después volvió a bajar, así consolida para arriba, ahí voy a estar un poquito más optimista. ¿Y por qué igual no yo creo que el año que viene la economía va a recuperar. El problema no es tanto el año que viene, sino lo que va a pasar después, ¿no? Vos decís que en el 2018, caput. No sé si caput, yo lo que digo es que el gobierno, a ver, vos tenés mucha experiencia como analista político, ¿no es cierto?
En No es mi Argentina, especialidad, yo soy analista económico. Analista económico. Entonces ahora voy a hacerte yo las preguntas y vos me contestás. Dale. Las correcciones fiscales en la Argentina se hacen en los años pares, Sí, porque no hay elecciones. porque no hay ¿cierto? elección. Este gobierno se salteó este año. Sí. El año que viene no va a hacer mucho porque hay elecciones. Sí. El año 2018 se supone que tiene que hacer algo. Sí. Ahora vos todavía seguís con la intención de bajar la inflación. Sí. Por lo tanto, la política monetaria va a seguir siendo dura. Si la política monetaria es dura y la fiscal es dura, ¿qué mueve la economía? Necesitas que de afuera te mejoren las cosas. Después de Trump, luce un poquito más complejo eso. Pero Capaz que sí, ¿viste? Porque pero, depende de sí, muchas pero cosas. Pero ¿puede tener algún efecto lo de Trump? ¿Realmente vos crees si que tiene sí? un efecto va a ser malo. Si tiene efecto es malo. Y ha prometido cosas que van en contra de los intereses de Estados Unidos de mediano plazo, ¿no? Que hay que ver si las hace, pero... En contra de los intereses de Estados Unidos. Pero lógico, todo Pero lo hace digo, todo. entonces no va en contra de los Pero intereses. los intereses de mediano plazo. Ah. Los de corto plazo, capaz que la economía. Mira, a mí lo que más me preocupa de Trump son dos cuestiones. Que desate una guerra comercial que no parece, o sea, que le pongan arancel a las importaciones de los productos chinos, los chinos respondan vendiendo los bonos del Tesoro americano y se arme un desastre. Sí. Eso creo que no va a ocurrir, pero algo va a ser. Y lo que me preocupa es que quiera hacer una política donde ahí no va a estar el contrapeso del Congreso, porque para el otro puede estar el contrapeso del Congreso, en el cual, si vos hoy a este Congreso dominado por los republicanos vas a poner bajas de impuestos, probablemente se las aprueben. Además, quiere hacer un programa de infraestructura muy ambicioso. Sí. Ahí los demócratas lo van a apoyar porque eso lo quería hacer Obama. Hoy la economía americana está en pleno empleo. Si vos aumentás el déficit fiscal mucho, la tasa de interés en Estados Unidos va a subir mucho. Y eso es malo para nosotros. Porque nosotros nos Porque estamos te sube el costo de endeudando. endeudamiento de Argentina también, porque además te puede deprimir el precio de las commodities. Eso es malo para Argentina. Entonces yo digo, si él se vuelve muy expansivo en lo fiscal, no te olvides que cuando lo comparan con Reagan, cuando Reagan hace un programa fiscal que fue expansivo, porque bajó impuestos y la recaudación le bajó, la deuda pública de Estados Unidos era 35 puntos del PBI. Después lo comparan con Bush hijo, que también bajó impuestos, perdió, aumentó el déficit fiscal. La deuda pública de Estados Unidos era 55 puntos del PBI cuando asume Bush hijo. Hoy es 105. El margen es distinto. Si se equivocan y hagan una política muy expansiva, la van a financiar con deuda, el impacto sobre la tasa de interés puede ser importante. Espero que no se equivoquen, pero el riesgo está. ¿Por qué suben los precios? Porque todavía sigue habiendo una política monetaria que está calibrada por una inflación un poco por debajo del 20% anual. Lo que está un poquito por arriba de lo que quiere el Banco Central. Pero se sigue emitiendo y sigue habiendo, si querés, inflación de costos en la Argentina. Te queda todo ese proceso de inercia inflacionaria que es difícil Porque de las regular. cosas siguen subiendo. No se vende, pero siguen subiendo. Sí, menos que antes, ¿no? En lo que hay que mirar que la inflación núcleo está, la primera parte del año estaba alrededor del 3 mensual, ahora está entre 1,5 y 2. Es menos. No es un gran éxito, pero es importante. Obviamente. O sea que vos decís que en el 2017 no va a haber grandes cambios. Deberíamos recuperar lo que perdimos. Pero y vos este decís que año y un poquito más. el problema es el 2018. Lo que viene lo de después, porque ahí la apuesta es que Argentina de golpe vengan muchas inversiones, que puede ocurrir, todavía no se han movido mucho las inversiones de afuera. Sí. Podría mejorar Brasil, cosa que puede ocurrir porque va a llevar 2 años y si el año que viene no recupera, 3 años muy complicados Brasil. Si sube mucho la tasa afuera, creo que eso no nos va a ayudar ni a nosotros ni a Brasil. O sea, yo veo un escenario donde por ahí volver a repetir otro 3%, por ahí va a costar. Decime una cosa, ¿y Boca sin Tevez te lo estás imaginando o no? Y Tevez es lo mejor que tenemos, ¿no? Es lo mejor que tenemos. Aún jugando en una pierna, juega mejor que el resto. Es eso, no sé. ¿Pero vos creés que se va o no se va? Yo no sé. No, sí, acá me Esperemos dicen, del control me dice que no se nota, que es lo mejor que tenemos en la Bueno, que es en términos relativos. Es como la todo economía, relativo. ¿vieron? Es como... Es todo relativo. Basta, ¿Qué dicen Gonzalo del Lorenzo. control? No, Poneme la cucaracha y debato no, del no, control. no. Vamos a hablar de Boca en vez de la Impresentable, es impresentable. ¿Quién? ¿Boca o Tevez? No, defiende a San Lorenzo, que sé yo, todas estas cosas. Daniel, un placer siempre. Gracias por invitarme.